César David Martínez Hernández, pertenezco a la ficha 1575-278 del programa Tecnólogo en Gestión Documental del SENA del Centro de Gestión Administrativa. Los integrantes de este grupo son María Alexandra Torres y Jonathan Alonso Vera. En este video vamos a mostrarles qué es un archivo personal. Un archivo personal es un conjunto de documentos producidos o testimoniales de una persona en el transcurso de su vida. Para formar un archivo personal en físico, se necesita la cartilla que se encuentra en la página web del Archivo General de la Nación. Y para un archivo personal digital se encuentra también publicado una infografía que en el Archivo General de la Nación. Para realizar el archivo personal físico, primero hay que tener en cuenta los elementos de protección como son el tapabocas, guantes quirúrgicos y batas, que nos ayudan a proteger de los hongos, bacterias o polvos que tienen los documentos. Una de las unidades de conservación son la carpeta 4 aletas, donde no hay necesidad de perforar el documento, o para mayor economía podemos usar la carpeta 2 tapas. Es necesariamente usar siempre un gancho de plástico para evitar que los ganchos metálicos rasguen o se oxiden y afecten a los documentos que estamos conservando. Para iniciar el archivo personal físico hay que tener en cuenta la cartilla del Archivo General de la Nación, que nos habla de los 8 capítulos. El primer capítulo habla de identificación. Son todos los documentos que nos identifican como personas, como puede ser un registro de nacimiento, una tarjeta de identidad, una cédula de ciudadanía. El segundo capítulo nos habla de la escolaridad. Esta escolaridad puede ser una inscripción a un colegio, las matrículas, una certificación, etc. El siguiente capítulo nos habla del laboral. En el laboral podemos tener lo que son contratos, liquidaciones, cartas de referencias personales, o simplemente podemos tener cartas de referencia por la empresa. El siguiente capítulo que nos habla son de los patrimoniales. Los patrimoniales pueden ser como la escritura de una casa, la escritura de un carro, de un apartamento o una finca, o simplemente puede ser el registro de nacimiento o de matrimonio de los abuelos o bisabuelos, que consideramos como un patrimonio histórico. El siguiente capítulo nos habla sobre los fiscales. En los fiscales podemos tener como lo que son contratos, demandas, citaciones de juzgados. En el siguiente capítulo nos habla de lo que son los servicios públicos. Los servicios públicos pueden ser el del agua, la luz, el servicio del internet, el gas, etc. El siguiente capítulo nos habla sobre el salud. El de salud podemos tener el certificado de la EPS, el historial clínico, exámenes, así sucesivamente. Y el último capítulo nos habla del privado, donde puede ser una carta o diarios personales que consideramos de un valor importante para nosotros mismos. El primer paso para organizar un archivo personal físico es la clasificación, que es un procedimiento para la organización de archivos. Primero colocaremos todos los documentos de identificación, clasificaremos los documentos que son de escolaridad y como último pondremos los documentos que son de clasificación laboral, según la cartilla del Archivo General de la Nación. Para tener en cuenta en el proceso de ordenación documental se tiene que seguir primero un parámetro, es los separadores. Los separadores pueden existir dos separadores: el separador tipo portada, que tiene que tener el nombre del archivo que se está generando, el nombre de la persona y la temática de los documentos que están en esa sección. El segundo tipo de separadores son los separadores individuales. Hay que tener en cuenta que para este tipo de separadores ya solo tiene que tener el nombre del asunto de los documentos que se va a tratar. En su defecto pues son 8 tipos de separadores, que son el de identificación, el escolar, el laboral, el patrimonial, el fiscal, el de servicios públicos, salud y privado.
Vamos a iniciar con el proceso de la organización de un archivo personal digital. Entonces hay que tener en cuenta, el archivo personal digital es un conjunto de documentos digitales producidos y recibidos por una persona en su vida diaria. Entonces, serie de documentos. También hay que tener en cuenta, pues podemos utilizar otro tipo de plataformas. En este instante vamos a utilizar la plataforma de Drive, que es un servicio de almacenamiento de archivos. También existe la nube y otros tipos de servicios que se utilizan para almacenar documentos. Vamos a identificar primero el qué tipo de documento vamos a archivar. Entonces en este momento vemos que es una hoja de vida. Eso se puede clasificar como un documento de identificación. Entonces ya teniendo creadas las carpetas, damos clic derecho y la opción mover a. Entonces, como ya les dije, es un documento de identificación. Entonces vamos a la unidad, buscamos la carpeta que dice identificación y le damos enter. Volvemos a dar enter y ya el documento queda guardado en la carpeta de identificación. Y ese mismo proceso lo hacemos con los siguientes. Está un diploma, entonces ese es un documento de escolaridad. Entonces mover a mi unidad, buscamos la escolaridad, le damos enter 2 veces y el documento queda automáticamente guardado en la carpeta de escolaridad. Procedemos a las carpetas para asegurarnos que los documentos hayan sido guardados correctamente. Entonces abrimos la carpeta de escolaridad y encontramos que ya está el documento del diploma.